Mahoma no conoció otra estructura social que la de la tribu. El pensamiento político así se enmarcaba estrictamente en el concepto de tribu. Y por supuesto, si Mahoma acabó siendo la cabeza visible de un gran y terrorífico imperio, fue gracias a varias cuestiones. ¿Cuáles son? La estructura mental de un pueblo acostumbrado al sometimiento. La extrema violencia aplicada sobre quien no se sometía. Y los éxitos obtenidos en sus racias militares. Eso. Habrá más, pero en principio, pues esas tres nos basta. Así, la religión que inventó acabó siendo impuesta tan solo porque se había hecho temer Mahoma. Y como consecuencia, el Corán parece encajar más en la concepción estrictamente política que en cualquier concepción religiosa. Y en una concepción de política estrictamente tribal, que en ocasiones guarda cierta compostura y humanidad, pero en muchas ocasiones muestra crueldad, rencor, venganza, engaño, asesinato, genocidio. A los oídos occidentales suena muy fuerte la última aseveración. Pero para corroborar lo afirmado, no hace falta otra cosa que acudir a la lectura del Corán y de la Sunna. Así, la Sura 3, aleya 169, dice: Y no penséis que quienes han caído por Alá hayan muerto. Al contrario, están vivos y sustentados junto a su Señor. La aleya 3, perdón, la Sura 3, aleya 170, dice: Contentos por el favor que Alá les ha hecho y alegres por quienes aún no les han seguido, porque no tienen que temer y no estarán tristes. La Sura 3, aleya 171, alegres por una gracia y favor de Alá y porque Alá no deja de remunerar a los creyentes. Y la siguiente, quienes escucharon a Alá y al Evangelio y al enviado, luego de la herida recibida, a quienes entre ellos hicieron el bien y temieron a Alá, se les reserva una magnífica recompensa. Es una clara llamada al atentado personal, con premio celestial para el que se inmola. Así de claro. Una clara llamada al terrorismo. Una llamada al asesinato que se realiza a lo largo del Corán. Así en la Sura 5, aleya 33, retribución de quienes hacen la guerra a Alá y a su enviado y se dan a corromper en la tierra. Dice: serán muertos sin piedad o crucificados o amputados de manos y pies opuestos o desterrados del país. Sufrirán ignominia en la vida de acá y terrible castigo en la otra. Y en la Sura 8, aleya 12, cortadles del cuello, pegadles en todos los dedos. Y en la Sura 47, aleya 4, cuando sostengáis pues un encuentro con los infieles, descargad los golpes en el cuello hasta someterlos. Entonces atadlos fuertemente. Luego devolvedles la libertad de gracia o mediante rescate para que cese la guerra. Y solo un ejemplo más, la Sura 9, aleya 5. Dice: cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores. ¿Quiénes son los asociadores? Los idólatras, los cristianos. Donde quiera que les encontréis, capturadles, sitiadles, tendedles emboscadas por todas partes. No es que no haya más ejemplos, que los hay, a lo largo de todo el Corán. Es que resulta tedioso continuar con ellos. Pasemos a ver el ejemplo, no ya literario, sino físico, de Mahoma. Resulta que tras la batalla de Badr, donde se produjo la matanza que el propio Mahoma tuvo que intervenir a fin y efecto de que la misma no le impidiese hacerse con esclavos, manifestó su deseo de que lo librasen de Asma bin Marwan, que componía versos que le desagradaban. Un acólito se encargó de asesinarla y no dudó en presentarse ante su amo para comunicárselo, a lo que Mahoma respondió: tú has ayudado a Alá y a su enviado, oh Omair. Más ejemplos singulares han pasado a la historia, como el asesinato del poeta Abu Afak o el de Ka'b ibn Ashraf, que fueron condenados a muerte por Mahoma por haber manifestado diferencia de criterio. La biografía que de Mahoma escribió Ibn Ishaq trata ampliamente las campañas y expediciones de los musulmanes en la época del profeta. Entre las expediciones cuentan numerosos asesinatos políticos.
Eso es la génesis de la doctrina musulmana. Más adelante, en el siglo VIII, los califas abasíes harían de Mahoma un profeta rodeado de toda perfección y convirtiendo su violencia en mística religiosa. Y pensamos, ¿no hablábamos de pensamiento político en el Corán? Seguimos. Mahoma, a los 49 años, casó con una niña de 6, a la que respetó hasta que cumplió 9. Y para celebrarlo realizó la égira, por la cual acaba controlando la ciudad de Medina. Analizando más aspectos del Islam, podemos descubrir algunas otras diferencias sustanciales con la concepción cristiana de la vida. Ya hemos señalado algunas diferencias en el trato de la mujer y en el trato de los hijos y en el trato de los enemigos en fin. ¿Y de la esclavitud? ¿Qué opina el Corán sobre la esclavitud? El Corán asume como un hecho normal la esclavitud, si bien ordena tratar con humanidad a los esclavos. En ese aspecto, todo parece semejante al derecho romano, y si fuese así, debemos reconocer que en algunos aspectos llevaría ventajas a las relaciones laborales existentes en el mundo liberal capitalista, con los sindicatos incluidos. Pero no vamos a introducirnos en ese tema, que daría para largas disputas. Lo importante en el Islam es la concepción de la esclavitud, que a pesar de lo expresado, habría que compararla con la concepción de la esclavitud en el Imperio Romano, aspecto que tampoco vamos a abordar en este momento. Pero, para ubicarse en estos conceptos, dentro del ámbito islámico, podemos preguntarnos si, por ejemplo, entenderíamos que Cristóbal Colón o Hernán Cortés, por poner dos ejemplos, hubiesen actuado como esclavos de un señor determinado, llámese Reyes Católicos, llámese Carlos I o llámese como se llame. Si no tuviésemos capacidad para entender ese extremo, entonces difícilmente seríamos capaces de comprender la concepción islámica a ese respecto, al respecto de la esclavitud. Y me temo que es el caso, porque por poner un ejemplo, Táriq, el artífice de la conquista de España, no era sino un esclavo de Musa ibn Nusair. Un esclavo que acabó traicionándolo y que no acabó siendo castigado por su amo gracias al que el califa Suleimán le privó de ese derecho como consecuencia de que a su vez él le perdonó la vida. Pero la esclavitud, ¿qué límite tiene la esclavitud en el Islam? ¿Puede la mujer considerarse libre en el Islam? Vuestras mujeres son un campo para vosotros, id a ellas como os parezca, dice la Sura 2, versículo 223. El hombre puede forzarla a obedecer, puede mandarle e incluso puede pegarle. La Sura 4, Aleya 38, y puede repudiarla mientras ella no. Ya hemos visto que el testimonio de la mujer vale exactamente la mitad que la del hombre, y en las herencias pasa otro tanto. Pero hay más. La mujer no puede orar cuando tiene la menstruación, y siempre lo hará totalmente tapada. La mujer no tiene obligación de acudir a la mezquita, y cuando lo hace se queda detrás de los hombres. A la hora de rezar, la mujer debe hablar en tono más bajo que el hombre, y se situará detrás de él. Y aún así, el Islam representa una ventaja jurídica para la mujer árabe. Para finalizar, pensamiento político es todo el Corán, ya que difícilmente puede ser considerado religioso un texto que destila odio, y más parece un tratado de terrorismo que una doctrina religiosa. Cierto es que a lo largo de la obra, que tiene un total de 127.136 palabras, se cita 1.650 veces a Alá, 104 veces la palabra Dios y 167 veces la palabra perdón, pero relativa a la negación del mismo. Se repite hasta en 19 ocasiones, siendo la reiteración de ideas en ocasiones hasta con las mismas palabras en torno a 50. Es de señalar que en los textos cristianos que he utilizado, compuestos por 5 autores, los 4 evangelistas y San Pablo, en un texto que consta de 128.827 palabras, el nombre de Dios es citado en su conjunto en 958 ocasiones. Me permito al respecto recordar el segundo mandamiento de la ley de Dios. Como última muestra consideramos la Sura 9, Aleya 80. Aleya 80, da lo mismo que pidas o no que se les perdone. Aunque lo pidieras 70 veces, Alá no les perdonaría porque no han
creído en Alá y en su enviado. Alá no dirige al pueblo perverso. Es de remarcar la cifra que da de 70 veces que se pida perdón y que Alá no perdonará. Recordemos que Jesús dice que hay que perdonar no ya 7 veces, sino 70 veces 7. Podríamos seguir desmenuzando el texto del Corán y personalmente aconsejo que se haga a nivel individual. Es francamente aleccionador. Y lamentablemente la gente no lee. Cuando el peor enemigo que puede encontrar el Corán es precisamente que sea leído. Con ese consejo me despido. Si les ha gustado el vídeo, señálenlo, difundan y suscríbanse al canal.